Muy buenas tardes, estudiosos de la asignatura Análisis y Diagnóstico de Fallas. Les habla Javier Andrés Romero, el docente de la asignatura. El día de hoy realizaremos la segunda videoclase de esta asignatura, donde observaremos el material del segundo módulo y profundizaremos en la metodología del análisis de riesgo. Aquí en la pestaña de módulos, en la sección del módulo 2, van a encontrar la infografía que les va a enseñar cómo aplicar estas metodologías del análisis de riesgo y el desarrollo de planes de mantenimiento. Van a encontrar aquí un mapa bien aquí. Bien, y en este mapa ustedes van a encontrar cada una de las etapas que deben seguir para poder desarrollar un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad. Vamos a hacer un análisis del riesgo, que vean que es la etapa 9, y vamos a llegar hasta el paso número 11, que es la conformación del plan de mantenimiento. Bien, para eso entonces vamos a estudiar lo que son los riesgos. ¿Qué es el riesgo? El riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, pero quizás esta definición no sea lo suficientemente clara. Yo lo defino coloquialmente como cualquier eventualidad, cualquier evento que suceda y que yo obtenga resultados no planificados. Por ejemplo, se me dañó una máquina, eh, salieron productos defectuosos, entonces son aquellos eventos que van en contra de mis objetivos o que son inesperados. ¿Cómo yo puedo detectar esos riesgos? Bueno, la metodología que más se utiliza es la lluvia de ideas. Se reúnen varias personas de la empresa, empiezan a lanzar algunas ideas de lo que puede materializarse, lo que puede suceder y me puede afectar a mí los objetivos. O, por ejemplo, yo observo síntomas que pueden llevar a la materialización de un riesgo. Por ejemplo, yo estoy viendo que hay una máquina que se está oxidando, hay un motor que está soltando aceite. Otra que no es deseable es ya que un riesgo se haya materializado y yo no lo haya detectado anteriormente como riesgo. Pues para algunos autores esto ya no se considera riesgo si es que ya se materializó, pero si sucede es mejor nosotros de todas maneras introducirlo en nuestra matriz de riesgos. ¿Cómo se redacta un riesgo? Un riesgo tiene dos partes, el sustantivo y la amenaza. La amenaza la podemos desglosar en dos, en verbo en participio más adjetivo, adverbio o un complemento negativo. Estas tres partes me componen un riesgo. Doy algunos ejemplos. Cinta transportadora detenida inesperadamente. Cinta transportadora será entonces el sustantivo, detenida será el verbo, inesperadamente será un complemento negativo. Productos producidos defectuosamente. Allí tenemos productos el sustantivo, producidos el verbo y defectuosamente un adjetivo. O puertas de ascensor bloqueadas con personal atrapado. Bien, vamos a hacer un ejercicio durante esta videoclase y es pensar en el funcionamiento de un ascensor. Entonces tenemos primero que pensar, bueno, ¿cuáles son los modos de falla de ese ascensor? La idea es que esto se haga con una lluvia de ideas, o ahí está también la metodología del árbol que se vio en el módulo 1. Y yo destaqué aquí tres que no son los únicos modos de falla, pero son tres que me sirven a mí de ejemplo. Por ejemplo, el ascensor no se desplaza, el ascensor no se detiene en un piso seleccionado, la señal de sobrepeso de ese ascensor no se activa. ¿Cómo se redacta un riesgo? Bien, retomamos la diapositiva anterior. Puerta de ascensor bloqueada, impidiendo la salida de las personas. Puerta de ascensor será el sustantivo, bloqueada será el verbo y un complemento que es impidiendo la salida de personas. Debo analizar yo cuáles son las causas
de ese riesgo, qué es lo que me puede llevar a mí a que suceda ese riesgo. Tengo varias metodologías, por ejemplo el método de los 5 por qué, el diagrama de causa-efecto o espinas de pescado o un árbol lógico de fallas. Aquí yo destaqué 3 posibles causas de que una puerta de un ascensor quede bloqueada. Por ejemplo, un obstáculo en la puerta que evite que se cierre, o se daña un sensor del ascensor, o el ascensor perdió aceite en los rieles de la puerta y las puertas no se pueden cerrar porque hay mucha fricción. Esas son 3 causas que yo inventé. Debo pensar ahora en las consecuencias. Bueno, ¿y qué pasa si ese riesgo se materializa? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Hay palabras y frases que me ayudan a mí a pensar en las consecuencias, que son luego, así que, de manera que. Otras palabras que me pueden ayudar a detectar, por ejemplo, la causa es debido a. El riesgo puede ocurrir, la consecuencia, así que. Me explico con el ejemplo del ascensor. Debido a daño en el sensor de presencia, esa es la causa, se puede encontrar una puerta bloqueada impidiendo la salida del personal, que es el riesgo. Ahora los efectos, de manera que las personas entran en pánico, las personas demandan la empresa, se producen retrasos en la operación de la empresa. Bien, de pronto una demanda de la empresa puede sonar excesivo, pero se puede llegar a dar el caso. Se debe realizar ahora lo que es el diagrama del corbatín, en donde a la izquierda ubicamos las causas, en el centro vamos a ubicar el riesgo y a la derecha los efectos. En el ejemplo del ascensor quedaría de la siguiente manera. Un obstáculo en la puerta o un sensor de presencia dañado o una pérdida de aceite me produce una puerta bloqueada que impide la salida del personal, causando pánico en las personas, demanda a la empresa, retraso en la operación, pérdida económica. Imaginemos que se quedaron los operarios de unas máquinas atrapados allí en el ascensor y esto pues efectivamente me puede producir un retraso en la operación. O si una persona claustrofóbica quedó atrapada allí dentro del ascensor, esa persona podría llegar a demandar la empresa. Debemos hacer una valoración del riesgo, la vamos a hacer con un análisis de la probabilidad de que esas causas ocurran, de que esas causas se presenten. Y un impacto, hay que analizar el impacto de qué tan grave es que las consecuencias se presenten. Entonces la probabilidad se asocia a las causas, el impacto se asocia a las consecuencias. Probabilidad, voy a darle un valor entre 1 y 4. 1, si es poco probable, por ejemplo, se presenta una falla en 20 años. 2, si la probabilidad de que ocurra es remota, una falla en 5 años. 3, ocasional, una falla en un año. Y 4, frecuente, que es una falla en un mes. El impacto le daré valoración de 4 si es que eso es muy grave, por ejemplo, pérdidas económicas grandes, cierre de la empresa, sanciones administrativas, o insignificante, le daré un 1. Aquí entra también entonces un poco la subjetividad de lo que puede llegar a suceder. Para el ejemplo del ascensor, yo le di una valoración de 3 a las causas, es decir, ocasional, puede ocurrir una falla en un año, una de estas 3. Y para el impacto, sí le coloqué una valoración de 4, es decir, que era muy crítico. ¿Por qué le puse muy crítico? Porque efectivamente si llega a haber una demanda contra la empresa es crítico o una pérdida económica. La valoración del riesgo estará por la frecuencia multiplicada por el impacto. En este caso 3 por 4, 12. Ese 12 lo vamos a ir a ubicar en un mapa como estos. El 12 está aquí en una zona roja, que es una zona de alto riesgo. La zona amarilla será entonces una zona de riesgo medio, la zona verde riesgo bajo y la zona azul pues ya riesgo nulo.
¿Qué debo hacer ahora? Debo establecer un plan de acción para poder disminuir el riesgo. Yo puedo reducir ya sea el impacto o puedo reducir las causas, la probabilidad de que ocurra, de que se presente alguna de las causas que identificamos anteriormente. Con el mantenimiento es común que yo reduzca las causas, no tanto el impacto. Por ejemplo, yo había detectado como causa un obstáculo en la puerta. Eso puede generar que se bloquee la puerta. Entonces, en mi plan de mantenimiento, yo voy a colocar una acción que es la limpieza del ascensor que retire los posibles obstáculos. Y debo colocarle una frecuencia y también debo colocarle un responsable, que alguien se apersone de esta acción. Y en este caso yo le coloqué diario, ya que es una tarea fácil simplemente ir a limpiar el ascensor para que no hayan obstáculos que me puedan dañar la puerta. Para el sensor de presencia dañado, yo coloqué que se debe hacer la prueba del buen funcionamiento del sensor y que debe ser una tarea que debo realizar mensualmente. Finalmente, para la pérdida de aceite, yo establecí que se debe revisar el nivel del aceite y que esta es una tarea que debe realizarse de manera semestral. Bien, así es como a partir de la detección del riesgo yo puedo llegar a un plan de mantenimiento que evite que ese riesgo se materialice. Y antes estábamos en esta zona de riesgo alto, 12. La idea es que bajemos la probabilidad y que entremos en estas zonas de riesgo bajo. Y pues si no se puede pasar de riesgo medio a riesgo bajo, bueno, pues quedará en riesgo medio. ¿Cuál es la idea de esta clasificación? Eh, Cuando hacemos la lluvia de ideas, la idea es que salgan muchos riesgos, que identifiquemos muchos posibles riesgos. Y vamos a enfocarnos primero en aquellos riesgos que queden en la zona roja y que queden con la mayor puntuación. Para esto me ayuda la calificación del riesgo, para yo priorizar tareas y primero enfocarme en lo que es más crítico y posteriormente iré trabajando los de riesgo medio y riesgo bajo. Bien, esa era la explicación acerca de cómo hago el análisis del riesgo hasta llegar a la conformación del plan de mantenimiento. Les recuerdo que ya está disponible la segunda actividad que corresponde a un foro. Aquí está la actividad 3. Bien, ¿qué espero yo de este foro? Bueno, la idea de este foro es que ustedes apliquen las herramientas ya adquiridas para hacer análisis de falla, análisis de riesgo y posteriormente establecer un plan de mantenimiento. Aquí deben encontrar modos de falla, hacerle una clasificación como hemos visto en el ejemplo y deben priorizar los 10 riesgos más críticos que encuentren. Son los que deben reportar aquí en este foro y estableciendo también las tareas de mantenimiento a las cuales llegan con el análisis que realicen. Pueden realizar este análisis sobre un proceso o una máquina de su trabajo o de la cotidianidad, o yo les hago una propuesta que es analizar el riesgo de fallas en un vehículo para así definir un plan de mantenimiento que evite que los vehículos se deterioren. Bien, eso es todo. Entonces un saludo y espero que este material les sea útil.